Qué bueno es encontrarnos aquí en la casa de Dios, hermanos. Les invito a abrir su Biblia, por favor. Primera carta de Pablo a los Corintios, segunda carta a los Corintios 1. Segunda carta a los Corintios 1, 8 al 11. Segunda carta a los Corintios 1, 8 al 11. Si ya tiene el texto de la palabra de Dios, le invito a que me acompañe. Vamos a leer juntos los versos 8 al 11. Dice así la palabra de Dios: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, porque tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a nuestro favor con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. En esta vida terrenal resulta imposible prever lo que pueda ocurrir en el transcurso de los días, y aunque es cierto que no podemos saber lo que ocurrirá en el mundo y tampoco en nuestra vida personal, lo que sí podemos hacer es confiar que Dios, en quien creemos y confiamos, si así quiere, nos librará de todo aquello que pueda dañar nuestra existencia y a los nuestros. Pero si Dios llegara a permitir que algo nos llegue, sea malo, también estará allí para socorrernos, para fortalecernos, para sostenernos y para hacernos sentir que no estamos solos nunca. El tema de esta meditación es: Él siempre estará fiel a nuestro lado. Él siempre estará fiel a nuestro lado. Estaba, de hecho, cuando estaba organizando el estudio, pensando precisamente por alguna razón que Dios realmente, hermanos, ha hecho muy real su presencia conmigo en muchas ocasiones. Me sobrevino a la mente el recuerdo de ciertas circunstancias en que, si bien no he estado en peligro de muerte, porque pues me hubieran puesto una pistola o me hubieran puesto un cuchillo en el cuerpo, recuerdo que estuve en situaciones peligrosas, en lugares muy peligrosos, en tiempos muy peligrosos, en altas horas de la noche, y recuerdo que en muchas ocasiones tuve miedo. Dirá usted: bueno, usted, pastor, sentir miedo, ¿sí? Pues soy de carne y hueso. Y debido a ciertas situaciones, hubieron en algunas de esas ocasiones momentos de mucho miedo. Miedo de que realmente saliera alguien que me dañara porque iba en el camino solitario a las 10 de la noche, de que alguna cosa pasara, porque en ese tiempo había problemas con la guerrilla y se oía de guerrilleros cercanos que habían ido a derribar torres de la electricidad para molestar al gobierno, y yo andaba por ahí por cuestiones de la iglesia. He estado en situaciones muy, muy fuertes, y quiero decirle que, bueno,
al recordar todas estas cosas que he vivido, recordé que Dios también hizo posible para mí, hermanos, la realidad de su presencia. No porque no lo fuera, sino porque en esos momentos más difíciles en mi vida, yo pude sentir cómo Dios estaba a mi lado y me infundía confianza, la certeza de que si Él estaba conmigo, no sucedería nada. Así es que al echar la mirada atrás en esos tiempos complicados, surgió en mí precisamente gratitud a Dios. Gratitud porque alguien que siempre estaba en oración por mí eran mis padres. Siempre. Y en el transcurso del tiempo se ha ido añadiendo mucha gente que ora. Y cuando ocasionalmente encuentro ciertas personas me dicen, ¿cómo ha estado, hermano? Estamos orando por usted. No lo vemos, pero oramos por usted, oramos por su ministerio, oramos por la iglesia donde sirve. Y yo doy gracias a Dios, hermanos, por eso, porque cuando Dios dice que no, nada pasa. Y cuando Dios dice sí, aunque nos escondamos, aunque nos cuidemos, es lo que Dios dice, lo que se hace. En mi caso doy gracias a Dios porque Dios me ha librado de muchas cosas. Y en mi corazón obviamente hay mucha gratitud a Dios por el cuidado que Dios ha tenido conmigo particularmente. 1 Corintios 10:13 nos recuerda algo que usted sin duda alguna tal vez sabe incluso hasta de memoria. Dice Pablo ahí en este texto de la palabra: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Usted tiene que saber o tiene que recordar que cuando Dios permite alguna crisis en nuestra vida, no tiene intención alguna de hacernos daño. Aunque las crisis que a veces llegan, hermanos, pues nos causen daño, ¿verdad? Nos lastimen, nos golpeen. Hay situaciones que dejan al ser humano marcados de por vida, con cicatrices en el corazón, que el único que las conoce es Dios y el que las vive, el que las conoce. Situaciones que muchas veces, hermanos, Dios ha permitido para ayudarnos, en el caso de nosotros como creyentes, a crecer en nuestra fe, en nuestra confianza en Él, en nuestra dependencia de Él. Dios es un buen Padre. Y si algo debemos entender, hermanos, que como buen Padre nunca va a actuar con el propósito de dañarnos, perjudicarnos y hacernos sufrir y que le guste vernos sufrir. No. Un padre terrenal se puede equivocar. Puede hacer cosas que lastimen a sus hijos y que los dejen lastimados toda su existencia, porque es un ser humano. Pero Dios nunca. A diferencia de los padres terrenales, Dios nunca se equivoca. Y cuando Él permite que algo llegue a nuestra vida y nos hace daño, nos hacen llorar, nos aprietan, Dios tiene un propósito bueno detrás de todo. El párrafo que ya leímos nos sigue llevando de la mano con la realidad de que la vida terrenal no está libre de problemas, de angustias, lágrimas. Claro que no. Negar esta verdad sería hacernos tontos. Decir, no, el cristiano no sufre, abrir los ojos a la realidad y ver que en realidad, verdaderamente, hay sufrimiento a nuestro alrededor y que nosotros incluso pasamos por esas etapas de la vida, es negarnos a lo que Dios dice en su palabra. Es cerrar nuestro corazón a la verdad de que Dios, en su programa de capacitación, preparación y perfeccionamiento en nuestra vida, hermanos, va a permitir cosas que no nos van a gustar, pero van a llegar y Dios va a estar allí para ayudarnos a enfrentarlas. Si Dios nos preguntara, obviamente le diríamos, no quiero esto. Señor, por favor, no permitas que esto me llegue a la vida, o a mi hijo, a mi esposa, a mi esposo, a mi papá, a mi mamá, a quien sea. Se lo diríamos. Pero como Dios no pregunta, Él toma la decisión y nos enseña, nos prepara para que cuando llegue el momento nosotros estemos capacitados para enfrentar lo que sea y de esa situación salgamos fortalecidos. Ese es el propósito de Dios. Muchos no salen fortalecidos de ahí, salen endurecidos, salen
negando o renegando de Dios, maldiciendo y apartándose de Dios. Pero la vida, hermanos, acuérdense, esta vida terrenal no está libre de conflictos. Pero para nosotros como creyentes los conflictos son la forma como Dios nos prepara, nos capacita para lo que viene después. Dice entonces Pablo en el verso 8 que ya leímos: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Y no sé si usted, ahorita que leímos el texto, lo había notado, pero si no, ya lo ha de haber notado. El que está escribiendo es Pablo, el hombre que más sirvió. Como él mismo lo dijo, yo he trabajado más que todos, refiriéndose a los apóstoles. Es el que más trabajó, el que más se esforzó, el que más se entregó, el que más obras llevó a cabo, el que más iglesias estableció, el que más personas trajo a los pies del Señor. Y no por eso, hermanos, Pablo no sufrió. Dios no dijo, como este es un instrumento tan útil, no voy a permitir que nada malo le pase. No, hermanos. Dios lo trató como a hijo. ¿Sí? Dios lo trató como a un hijo. Y mire, hago un paréntesis. Cuando digo que Dios trató a Pablo como a un hijo, quiero tomar el ejemplo de muchos padres de familia que en el afán de amar a sus hijos no establecen límites, no corrigen, no regañan, no disciplinan y todo les da risa. Si el niño pequeño rompe algo, le da risa. Si el niño pequeño se tira al suelo a hacer berrinche, le da risa. Si el niño pequeño le da una cachetada a su mamá, le da risa. Le da una cachetada a él, le da risa. Todo le da risa. Y cree que lo que el niño pequeño hace, como es un niñito, inocente, entre comillas, ¿verdad? Entonces es permitible. Pero ese niño crece creyendo que todo es permitido. Y que todo lo que hace se lo van a celebrar. Entonces, cuando no se le corrige, cuando no se le enseña, cuando no se le ponen límites, cuando no se le llama la atención, llega a ser un niño, un preadolescente, un adolescente voluntarioso, terco, abusivo, grosero, flojo, perezoso, etcétera, etcétera, etcétera. Y cree que es bueno, que todo está bien, porque eso le enseñaron. Y como dije hace un momento, los padres nos equivocamos pensando de esa forma, pensando, ay, mi hijito, a mí, y entonces empezamos, a mí me trataron así, me hablaron así, me decían esto, a mi hijo, a mi hijita, a mi hijito yo no le voy a hacer esas cosas. Y nos vamos al otro extremo, ¿verdad? Al extremo de no hacer nada, no decir nada, no corregir nada, y entonces les hacemos igual daño a los hijos. Por eso la Biblia dice, corrige a tu hijo, ¿y qué te va a dar? Dice, te va a dar descanso, ¿sí? El hijo consentido avergüenza a su padre, dice la Biblia, Proverbios. Y es tristeza, dice, a la que lo dio a luz. Entonces, hermanos, Dios no se va a equivocar. Y creemos que Dios me debe tratar así también. No decirme nada, ponerme una palomita a todas mis acciones, cerrar los ojos ante todo lo que yo hago y que no está bien, porque mis padres terrenales así lo hicieron conmigo y entonces Dios lo tiene que hacer así. Y entonces comparamos a Dios con los padres terrenales y creemos que Dios me debe tratar con la licenciosidad y la permisividad y toda la libertad que terrenalmente he tenido con mis padres terrenales. Y no es cierto. Y cuando Dios me corrige, cuando Dios deja que algo llegue a mi vida y me duele, ¿sí?, me rompe, me hace trizas, entonces, lejos de que eso me haga bien, me hace daño. Y entonces maldigo, reniego y digo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y me aparto del camino del Señor, porque no puedo concebir que Dios como Padre me trate así. Y digo, no, eso es mentira, Dios no me ama. Porque si me amara, no dejaría que no tuviera trabajo o que tuviera ese trabajo que tengo y no me pagan bien, que esto y esto y esto. Y empezamos a enumerar todas las quejas que tenemos contra el Padre Celestial. Y no es cierto. No es cierto. Pablo pasaba una vida difícil, sabemos, porque el ministerio de Pablo fue un ministerio desde un inicio muy sufrido. Los corintios estaban enterados de todo lo que Pablo vivía
y pasaba en la vida. Ellos no ignoraban los sufrimientos del apóstol Pablo. La relación que ellos tenían con él les había llevado a estar conscientes y entendidos de todas las cosas que Pablo atravesaba, de sus necesidades, conflictos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que Pablo hace es recordarles que así como ellos habían sufrido cuando al principio el evangelio había llegado a ellos y ellos habían creído, y por causa de haber abrazado el evangelio, los corintios habían tenido una serie de conflictos familiares, conflictos sociales, conflictos espirituales, conflictos físicos, etcétera. Pablo les dice, bueno, ustedes también sufrieron, y recuerden que al principio, cuando el evangelio llegó a sus vidas, una serie de problemas también llegaron juntamente con la verdad del evangelio. No hay creyente que no sufra, no hay creyente que no pase por crisis, no hay creyente que su fe no sea puesta a prueba. Si un creyente dice, pastor, a mí jamás Dios me ha puesto a prueba, entonces habrá que ver si usted es un creyente. Porque todo cristiano, Dios lo pone a prueba. Dios capacita a ese creyente para que sea más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y no hay otra forma, no hay otra manera como Dios nos puede fortalecer, sino es a través de las crisis de la vida cotidiana. Pablo les recuerda pues que ellos habían sufrido. Como cualquier otro cristiano, los creyentes corintios también habían sufrido. Su posición como creyentes los había puesto en una posición también en la que ellos habían estado expuestos ahora al rechazo de aquellos a los que antes consideraban sus amigos, sus familiares más cercanos, con quienes iban de parranda y bueno, vivían esa vida licenciosa que hasta antes de llegar el evangelio a sus vidas habían vivido. Pablo, como apóstol de Jesucristo, no estaba eximido de los problemas tampoco. Algunos piensan que los pastores no sufrimos. Yo he tenido hermanos que me dicen, a usted Dios no lo trata como a mí. A usted Dios lo trata así, lo trae en la mano y lo cuida siempre. Pero esa es la idea de algunos, ¿verdad? Que dicen que los pastores pues no pasamos por pruebas, no pasamos por crisis. Bueno, eso es lo que algunos piensan, pero no es así. Nosotros también somos hijos de Dios, igual que ustedes. Y nosotros también tenemos que crecer en nuestra fe, igual que ustedes. Y Dios nos va a tratar como a hijos, además, igual que a ustedes. Desde un inicio, el oficio apostólico de Pablo incluyó maltratos, persecuciones, odio, riesgos de ser muerto. Fue odiado. Ahora que era cristiano, lo odiaban y lo odiaban aún más, porque no solo era un cristiano, era un predicador del evangelio. Era un siervo de Dios. Los corintios ya conocían los sufrimientos de Pablo, entonces él no abunda en detalles y no dice aquí en el texto específicamente a cuál sufrimiento se refería cuando habla de esos sufrimientos en Asia. Pero haya sido lo que Pablo sufrió, es cierto que Pablo estaba cada día expuesto a toda clase de peligros, incluyendo la muerte. Pablo trata a estos creyentes corintios como hermanos. Recuerde usted todos los problemas que había en la iglesia. Puede volver a leer la primera carta y va a recordar todos los conflictos que había en la iglesia. Eso no significaba que Pablo dudara de su relación con Dios, la iglesia, su relación con Dios. Por eso dice hermanos, porque aún con todos los problemas que esta iglesia tenía internamente, no por eso habían dejado de ser hermanos en Cristo. Les recuerda que cuando estuvieron en la provincia de Asia, Pablo y su equipo de trabajo enfrentaron problemas de tal magnitud que incluso pensaron que iban a morir. Pero ¿cuál dificultad es a la que Pablo se refiere aquí en este verso 8? No es específico, de hecho, algunos ponen algunas posibilidades, probabilidades de cuáles pudieron ser los peligros a los que Pablo se está refiriendo acá. Pero la mayoría de los comentaristas están de acuerdo en que lo que Lucas describe que Pablo vivió en esta región de Asia, específicamente en el capítulo 19 de los Hechos, es lo que vivió Pablo cuando estuvo en la ciudad de Éfeso. Pablo en su tercer viaje misionero llegó a esa ciudad
en donde se decidió quedarse un buen tiempo para la predicación del Evangelio, porque aparte de todo, ante la predicación del Evangelio hubo una gran respuesta de esta gente ahí en la ciudad de Éfeso, y entonces Pablo se dedicó con más ganas a predicar el Evangelio ahí. Esta predicación del Evangelio hizo que muchos efesios se convirtieran de su forma de vida ajena a Dios, a Cristo, al punto que dice Lucas ahí en el capítulo 19 de Hechos, que muchos que practicaban en la ciudad la magia, ¿sí?, las artes mágicas, la brujería y todo eso, dice que se convirtieron a Cristo. Y como prueba de su conversión, dice que trajeron sus libros y los pusieron allí y los quemaron públicamente. Lucas dice que, tomada la cuenta, eran más de 50,000 piezas de plata, ¿sí?, lo que representó la quema de esos libros, que para ellos eran un tesoro, ¿verdad? Ahora los estaban quemando como prueba de que ellos verdaderamente habían conocido al Señor. Bueno, en esta ciudad mucha gente se convirtió a Cristo. Debido a la conversión de muchas personas, de muchos ciudadanos efesios al Evangelio de Jesucristo, un negocio fue afectado. En la ciudad de Éfeso estaba el gran templo edificado a la diosa Diana. Los efesios decían que esa diosa había venido del cielo, y entonces le habían edificado un templo en el cual adoraban a esa diosa. Y los artesanos de esa ciudad se dedicaban precisamente a la fabricación de templecillos, que eran una réplica del templo donde se adoraba a la diosa, y lo vendían caro, templos de plata. Ante la predicación del Evangelio, entonces el negocio se vino al suelo, y un hombre llamado Demetrio reunió a sus compañeros de oficio y les dijo: ustedes saben que porque este Pablo está predicando esto del Evangelio, muchos han abandonado, dice, la adoración a nuestra diosa Diana, y entonces dice, es posible que todo esto se venga abajo, incluyendo nuestro negocio. Vivimos de esto y no podemos permitirnos el lujo de que nos afecten en nuestra economía. Y entonces se alborotaron, y usted puede leer ahí en Hechos capítulo 19, que dice que por horas gritaron: grande es Diana, la diosa de los efesios. Y arrastraron a algunos de los creyentes ante el procónsul para golpearlos delante de él. Y dice entonces ahí que Pablo quiso salir, y algunos hermanos le dijeron: no salgas. Incluso las autoridades, algunas autoridades de la ciudad, que eran amistades de Pablo, probablemente cristianos también, le dijeron: Pablo, no te expongas, si vas te van a matar, están tan enfurecidos contra ti que te van a matar. Ahora, Pablo dice aquí en este verso 8 de 2 Corintios 1, que estuvieron incluso, dice, abrumados, pensando que aún, dice, perderían la vida, porque tenían seguro que los iban a matar. En el texto de Hechos capítulo 19 no aparece precisamente que Pablo estuviera expuesto, más bien le prohíben que salga para que no se exponga y no lo pudieran golpear o aún matar. Es probable entonces que a este suceso es al que Pablo se está refiriendo aquí en el verso número 8, aunque algunos pues dicen que Pablo, ante el disturbio que duró horas ahí, y en el que la gente estaba tan enojada que hubieran querido o podido matar a Pablo si se hubiera presentado, Pablo no se expuso de ninguna manera, porque le impidieron sus amigos, sus hermanos, que saliera y enfrentara a la turba enojada. Quiero decir, en respuesta a esta posición de algunos que dicen que no es a este texto a que él se refiere, y que no saben en realidad a cuál texto Pablo o a cuál situación Pablo se está refiriendo aquí en el verso 8, yo digo, bueno, sí, efectivamente leemos ahí en Hechos 19 que a Pablo no se le permitió salir. Le dijeron: no salgas, Pablo, por favor, no te expongas. Pero eso no significa que ellos no estuvieran en peligro de muerte. Mire, tal vez para nosotros, hermanos, no implique gran cosa este asunto, porque incluso tal vez, como le he dicho en otras ocasiones, nos cueste mucho pensar en exponernos a que la gente se enoje y nos quiera insultar, agredir o aún querer golpear por predicar el Evangelio, porque tal vez no lo hacemos, ¿verdad? Tal vez nunca le hemos dicho a alguien que Dios le ama, nunca nos hemos atrevido a compartir el mensaje de salvación con una persona. Entonces, ¿cómo pensar? ¿Cuál riesgos? ¿Cuál riesgo? Si nunca lo hemos corrido, porque nunca hemos hablado de Cristo. Cuando nosotros nos disponemos a hablar de Cristo, cuando nosotros, hermanos, somos capaces de hablar con personas, nos vamos a encontrar con diversas reacciones. Habrá quien oiga
Habrá quien de buena manera le ponga atención, pero habrán otros que de una reacción violenta le van a decir: por favor, no me hable de esas cosas. Y se van a enojar tanto que incluso hasta estén a punto de golpearle, porque usted le está hablando de Dios. Pero eso lo vamos a vivir solo hasta que nosotros nos atrevemos ¿a qué? A hablar de Dios. Mientras tanto, no. Si nuestra boquita está cerrada, si nunca hablamos del Señor, pues entonces nunca vamos a comprender lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo se enfrentaba a cualquier clase de personas y hablaba donde quiera que estaba. A él no le importaba lo que pudiera pasar con él. Para él lo importante era predicar el evangelio, pasara lo que pasara, sucediera lo que sucediera. Así es que Pablo dice: bueno, sí, cuando estuvimos ahí, el riesgo de que nos golpearan, aún mataran, era tal que perdimos toda esperanza de conservar la vida. Como le dije hace un momento, yo no he estado en el punto de que digo: me van a matar, están tan enojados que me están queriendo, me agarran y me van a matar. No, bendito Dios, no, hermanos. Yo he vivido un ministerio de mucha tranquilidad. Sí he estado en riesgos, sí he caminado en lugares peligrosos, he estado en momentos difíciles en el servicio a Dios, pero Dios me ha guardado. Una sola vez, como le he dicho en otras ocasiones, una sola vez he vivido el miedo de un hombre enfurecido con el machete en la mano buscándome. Una sola vez. Y digo: gracias Dios, porque se calmó. Se calmó. Pero yo no he estado en estas condiciones. Ha habido gente enojada conmigo, sí. Me han insultado, sí. Han dicho cosas feas de mí, sí. Pero hermano, yo no me puedo comparar con estas cosas. No puedo. Aparte de esta realidad en la vida de Pablo, estas palabras no son una queja, hermanos, como si Pablo quisiera parecer un mártir o algo parecido. Pablo, cuando dice estas palabras en el verso 8, no está diciendo: es que yo sufro mucho por el Señor, deberían de aplaudirme, reconocerme que soy el hombre más sufrido por la causa de Cristo. No, Pablo no está diciendo estas cosas ni está queriendo parecer el hombre más sufrido en la obra del Señor, de ninguna manera. No son palabras de queja, no son palabras queriendo buscar reconocimiento entre la gente, de ninguna manera. Si algo caracterizaba a Pablo es que él nunca se quejaba. Cuando, como aquí expresa estas palabras, su intención es demostrar que Dios no hace diferencia en el trato que tiene con todos sus hijos. Dios nos trata, hermanos, como lo oye usted, Dios nos trata a todos igualmente, porque todos los que hemos creído en Cristo somos hijos de Dios parejo. Parejo. Hebreos 12, versículos 5 al 7 nos recuerda al respecto de esta verdad estas cosas. Dice Hebreos 12, 5 al 7 estas palabras: y habiendo ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque, pregunta entonces el autor, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre dice no disciplina? Como le dije hace un momento, Dios nos pidió, bueno, el Señor más bien nos enseñó en la oración de Mateo 6, dentro de la oración Él dijo: y también deben orar pidiendo: guárdanos, ¿se acuerda? Del mal. Líbranos del mal. Nosotros oramos pidiéndole a Dios todo eso, eso todos los días. Yo no sé usted, pero yo le pido a Dios todos los días: Señor, guárdame del mal, guarda a mi esposa, guarda a mis hijos. Oro por usted y le digo: Señor, guarda tu iglesia, fuente de agua viva, cuida a mis hermanos. Trae paz a estas familias que están pasando esta situación, a mi hermano que está por eso. Oro por esas cosas, se lo pido a Dios. Pero Dios es soberano para decir sí o para decir no. Dios es el que toma la decisión final. Pero el autor de los Hebreos dice que Dios nos trata como a hijos. Y Dios, hermano, tiene en ese sentido la libertad y la soberanía para decidir lo que es mejor para nosotros. Y si Él quiere que pasemos por etapas complicadas, difíciles, para que nuestra fe sea fortalecida, vigorizada, así va a ser, nos guste o no nos guste. Así que Dios, mis queridos hermanos, no hace distinción entre sus hijos, aunque nosotros se lo pidamos. Aunque nosotros le digamos: Señor, guárdame del mal, Él decide todo lo que sea bueno para nosotros, y eso es lo que nosotros vamos a vivir. Verso 9, dice entonces Pablo: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. El ministerio de Pablo no fue fácil.
Desde el inicio del servicio de Pablo, él experimentó que no sería fácil. Aquellos a los que él consideraba en la vida anterior, sin Cristo, sus amigos y partidarios, ahora eran sus más encarnizados enemigos. Pablo supo en la experiencia viva cada día, hermanos, en su propia experiencia, que el servicio a Dios lo había llamado, que Dios lo había llamado a realizar, no sería fácil. Más bien sería difícil y sería peligroso. Pero aunque él sabía desde el inicio que así sería, jamás, óigalo bien, hermano, por favor, jamás se hizo atrás, jamás se asustó, jamás renegó, jamás le pidió al Señor garantías de ninguna clase para hacer su trabajo. Él aceptó humilde y valientemente el mandato de su nuevo Señor, aún sabiendo que en el cumplimiento de su deber le iría incluso probablemente la vida. Perdería tal vez incluso la vida. Era como andar, en el caso de Pablo, por la vida con un rótulo en la cabeza diciendo reo de muerte. Pablo se atrevió a servir al Señor no importando las cosas. Él sabía desde un inicio entonces que lo que Dios le había mandado a hacer incluiría el peligro, un peligro cotidiano y aún el riesgo de morir, y estuvo dispuesto a correr el riesgo con el deseo, por el deseo de servir a su Señor. Antes de conocer a Cristo, Pablo era un religioso autosuficiente, y usted lo puede leer. En Filipenses capítulo 3, Pablo habla de esas cosas. En el libro de los Hechos usted puede ver al Pablo, previo al capítulo 9, al Pablo perseguidor de la iglesia. Pablo era un religioso autosuficiente, orgulloso de sus logros, probablemente serio aspirante un día, muy cercano quizá a ser el dirigente religioso de la nación judía. Le dio aires de autosuficiencia. Todo eso que él había logrado le dio aires de autosuficiencia, como para creer que no necesitaba de nadie para hacer lo que hacía y para ser quien era. Claro que no. Él era el fariseo de fariseos, el más estricto cumplidor de la ley de Moisés, un gran benjamita, el más grande y celoso protector de su religión judía. Eso había sido Pablo toda su vida. Eso es lo que él había sido. Pero ya no más. Ahora Pablo es el siervo de Cristo y ha aprendido a depender y confiar en su nuevo Señor. Toda aquella arrogante autodependencia la ha echado a la basura, como él bien dice en Filipenses 3, junto con todos sus logros humanos. Hoy es solo un esclavo de Cristo, un hombre que cada día depende de la misericordia de su Señor, un hombre que cada día vive y sabe que es su vida una prolongación de la misericordia y la bondad de Dios. Por eso dice en este verso 9, para que no confiásemos, dice Pablo, en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pablo mantenía la absoluta confianza todos los días de que si en el cumplimiento de su deber, de su ministerio, de su servicio al Señor, él perdía la vida, el Dios en quien confiaba podía devolverle la vida para que pudiera seguir sirviendo al Señor. Si esa era la voluntad de Dios, ¿por qué no? ¿Por qué no? De hecho, algunos dicen que el acontecimiento aquel que él vivió en Listra, en Hechos capítulo 14, cuando recuerda usted que Pablo llegó y encontraron ahí junto con Bernabé a un hombre lisiado, y en el nombre del Señor lo sanan, y los de la ciudad dicen que son dioses en forma humana entre ellos, y los quieren adorar y les quieren hacer sacrificios, y ellos rompen la ropa y les dicen que son solo seres humanos igual que los demás. Dice que los de Listra, al darse cuenta de esta situación, arrastran a Pablo, ¿verdad? Y lo apedrean. Y después de apedrearlo, lo llevan fuera de la ciudad y lo tiran por allá. Algunos dicen que en verdad Pablo fue muerto ahí. Eso es lo que dicen algunos. Que ahí Pablo perdió la vida, pero que Dios, dentro de la soberanía suya, decidió resucitar a Pablo. Y allí Pablo resucitó, se levantó. Usted puede ver el texto ahí de Hechos 14. Dice que se levantó y se metió a la ciudad de nuevo, habló con los hermanos y salieron de ahí a otro lugar. Así es que para Dios no hay límites. Pablo lo sabía. Pablo sabía que si él perdía la vida, Dios tenía el poder para devolvérsela, para que él pudiera seguir sirviendo al Señor, para poder seguir cumpliendo con su misión, porque en el corazón de Pablo él sabía que la misión que el Señor le había encomendado aún no había llegado al final. Pablo jamás se echó flores a sí mismo, hermanos, al ver el resultado de su trabajo. Siempre estuvo dispuesto a darle la gloria a Dios por todos sus logros alcanzados.
aprendió a confiar en Dios, no en sí mismo. Esa época de autoconfianza había quedado atrás definitivamente. Verso 10, Pablo dice entonces, el cual nos libró y nos librará, el cual nos libró y nos libra, dice, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Tres aspectos en la vida de Pablo: el pasado, el presente y el futuro. Dios lo había guardado, Dios lo estaba guardando, y dice Pablo, y nos librará. Pablo da testimonio de que Dios ha sido fiel en protegerlo a él y a todos los que colaboran con él en el desarrollo de su ministerio. Dios ha sido fiel guardándolos de las garras de la muerte una y otra y otra y otra vez. Lo hizo en el pasado, lo hacía en el momento en que él estaba escribiendo esta carta, y con toda convicción estaba plenamente seguro de que Dios, mientras no decidiera otra cosa, lo seguiría librando en el futuro de cualquier situación. Pablo reconoce que su vida y la de sus colaboradores, aún con todas las dificultades vividas hasta ese momento, solo pueden ser un regalo de Dios, solo podían ser una manifestación preciosa de la gracia y la bondad de Dios. No de sus buenos planes, no de sus buenos proyectos, no de una buena alimentación, no de una gran inteligencia, no de sus propios cuidados. No, hermanos. Todo lo que Pablo había logrado, alcanzado hasta ese momento, incluyendo el hecho de vivir, no era resultado de lo que él hacía bien, no, era resultado de la generosidad, el amor y la bondad de Dios, y punto. Eso es lo que Pablo tenía muy claro. Qué gran contraste la actitud de Pablo, ¿verdad?, con la de muchos hoy, que en lugar de darle la gloria a Dios por lo que son, por lo que tienen, por lo que disfrutan, por lo que han alcanzado en la vida, incluyendo la vida misma, en lugar de humillarse delante de Dios y darle honor y gloria a Dios, hermanos, se la dan a sí mismos. Si yo no hubiera estudiado, no hubiera logrado, si no fuera tan listo para hacer las cosas, se echan flores a sí mismos. Reconocen que ellos son los que se autoproveen, los que se dan, los que han alcanzado. Dios no tiene nada que ver en eso. Yo soy el bueno aquí. Son como Nabucodonosor, ¿recuerda usted? Se le olvidó que Dios, el verdadero Dios, había venido para él, para darle todo el éxito que tenía, para haberlo ayudado a alcanzar lo que había alcanzado en la vida, a llegar a ser el rey que era en ese momento de su vida. Se le olvidó a Nabucodonosor, y un día, ensoberbecido, se dio a sí mismo la gloria de todo el éxito alcanzado. Y paseando por su palacio dijo: todo esto es la Babilonia que yo he edificado, todo esto es lo que yo he logrado. Y cuando dijo eso, Dios le dijo: Nabucodonosor, yo soy Dios, no tú. Y entonces lo echó entre las bestias, y estuvo ahí hasta que un día Nabucodonosor reconoció que solo hay un Dios, el Dios que hizo el cielo y la tierra, y que es a Él a quien todo hombre, incluyéndolo Él, debía humillarse. Y no fue sino hasta que Nabucodonosor reconoció esto, hermanos, que Dios lo retornó a su antigua gloria. Hermanos, nosotros necesitamos aprender a honrar a Dios, a glorificar a Dios y a devolverle a Dios el honor que nosotros nos hemos agenciado, ¿verdad? La gloria que nos hemos dado a nosotros, pretendiéndonos nosotros ser los buenos, debemos devolvérselo a Dios. Dios en la vida del creyente es el que debe ser glorificado, no el creyente, hermanos. Pablo era suficientemente humilde como para reconocer que él dependía de Dios absolutamente. Su vida cada día era la prueba innegable de la misericordia de Dios, y así sería hasta el final de su vida si Dios no decidía otra cosa. No se sabe qué edad tenía Pablo el día de su muerte, pero cuando escribe, por ejemplo, a Filemón, dice en el verso 9: más bien te ruego, dice Pablo a Filemón, por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Pablo llegó a una edad muy adulta, probablemente un hombre lleno de años. Cuando escribe a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 4, verso 6, dice también: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Probablemente Pablo, al ver su cuerpo gastado, envejecido, arrugado, cansado, etcétera, pensó: ya probablemente Dios me va a llevar. Ya su cuerpo ya no daba todo lo que daba antes, ya no tenía la misma energía, tal vez ya no tenía la misma lucidez, etcétera. Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice: yo ya estoy para ser sacrificado y mi tiempo de mi partida está cercano. Consideraba pues que su vejez
había llegado ya al punto en el que Dios decidiría que ya era tiempo de partir. Siendo un hombre viejo, lleno de años, no perdió jamás la perspectiva de la gracia de Dios. Cuando se hizo anciano, consideró al final de su vida que Dios había sido generoso con él y con todos los logros a lo largo del servicio a su Señor. Y que por esa causa, Pablo debía dar toda la gloria y toda la honra a Dios, porque era la misericordia de Dios la que había permitido que Pablo hiciera lo que hizo y llegara hasta donde había llegado. No había sido Pablo, hermanos. Él solo había sido hasta el final el siervo, el esclavo, el criado del Señor. ¿A quién podía darle el honor Pablo sino a su Señor? Solo podía reconocerse a sí mismo, como el Señor lo había dicho en Lucas 17, que él había sido un simple siervo inútil. Pablo al final de su existencia probablemente volteó la vista atrás desde el momento aquel cuando se encontró con el Señor camino a Damasco, Hechos 9. Y cuando Pablo volteó hacia atrás, aquel momento cuando el Señor lo comisionó y empezó la predicación, cuando Pablo volteó la vista y regresó a ese instante de su vida, viéndose viejo, anciano, en las circunstancias en ese momento estaba, lo único que pudo haber dicho Pablo sin duda alguna fue: gracias, Señor, me dejaste servir todos estos años y hoy yo te doy todo el honor y la gloria a ti. Así es que, hermanos, nosotros debemos seguir el ejemplo de Pablo y reconocer que todo lo que hacemos es porque Dios es bueno con nosotros. Que todo lo que Dios nos deja hacer no es porque nos ve útiles, nos ve buenazos, no, Dios capacita a quien Él quiere y habilita a quien Él quiere. No importa quién sea. Lo que Dios espera ver en nosotros es respuesta a su elección, respuesta a su llamado, y lo quiere ver pronto siempre. Entonces Pablo solo había sido ese siervo inútil. Quizá quiso hacer más, pero ya no pudo. El tiempo, su salud física y el final de su existencia ya no lo permitieron. Pero lo que hizo fue lo que el amo celestial le había ordenado hacer y nada más. En el caso de Pablo, yo podría decir, verdaderamente fue el siervo inútil que el Señor dijo: cuando hagas todo lo que se te envió a hacer, debes decir: siervo inútil soy, porque lo que se me dijo que hiciera, hice, pero no hice más. Verso 11. Dice Pablo entonces, finalizando este párrafo: cooperando, dice también vosotros a favor nuestro en la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, porque sé que incluyéndolos a ustedes hay una oración respaldando este ministerio. Y yo confío y creo en mi Señor que oran por el ministerio de la iglesia, por el ministerio del pastor, y porque Dios nos ayude a nosotros a ser de bendición para muchas personas. Yo creo que lo hacemos. Y si no lo están haciendo, hermanos, la invitación es: hágalo. Ve a su familia espiritual y ore por sus hermanos. Vea el ministerio de esta iglesia y dígale: Señor, yo soy parte de esa iglesia y deseo que seamos bendición para otras personas. Oremos. Una verdad que es fundamental en nuestro trabajo eclesiástico es que todo debe hacerse en oración. Todos deberíamos ponerlo a Dios en oración, como un canto que cantamos, que así dice: lleva todo, ¿a qué? Llévalo todo en oración. Hoy más que nunca necesitamos respaldar todo lo que hacemos en oración. Es necesario que unos y otros estemos orando permanentemente los unos por los otros, porque el tiempo tan delicado y conflictivo en que estamos viviendo, hermanos, nos exige que permanezcamos en oración, tal como el mismo Señor nos mandó a sus discípulos que hicieran en aquel momento cuando Él, habiéndolos llevado al huerto de Getsemaní, toma 3 de ellos y los lleva aparte y le dice: por favor, quédense aquí y oren conmigo. Y Él se va a un lado, por allá un poquito lejos, a orar. Y regresa y los encuentra dormidos. Y les dice ahí en Mateo 26:41: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Pablo daba gracias a Dios porque él sabía que su ministerio, tanto como su vida y la de sus colaboradores, estaban siempre en oración. Había muchos hermanos que siempre estaban respaldando en oración el trabajo de Pablo. Y gracias a que las iglesias oraban por Pablo
y oraban por las personas que trabajaban con Pablo, la respuesta de Dios siempre se vio con claridad en el cuidado de Pablo y de sus compañeros ministeriales y por supuesto en el impacto que el Evangelio a través de Pablo, hermanos, tuvo en la vida de muchas personas en muchos lados. Pablo expresa que debido a que las iglesias oraban fervientemente por él, Dios respaldaba, prosperaba su trabajo en todos lados. Así que cuando las iglesias se enteraban de todo lo que hacía Dios por medio de Pablo y sus colaboradores, las iglesias alababan a Dios, glorificaban a Dios y se comprometían para seguir orando por Pablo y sus compañeros de trabajo. Porque todos habían aprendido que si Dios no prospera el trabajo, nada sucede, nada pasa. Pablo no estaba solo en el trabajo misionero. Dios estaba con él, eso es 100% cierto. Pero también las iglesias, si no todas, muchas de las iglesias estaban con él por medio de la oración fervorosa en favor de Pablo y su ministerio. Hermanos, vivimos vidas muy ocupadas. Lejos de que nuestra vida se desocupe un poquito, nuestros días puedan ser menos apretados con muchas cosas, a las cosas que ya tenemos a diario muchas veces le sumamos más. Adquirimos más obligaciones, más responsabilidades, nos comprometemos a más cosas, queremos hacer más cosas y entonces la vida se vuelve demasiado ocupada. Y entonces decimos, no, me voy a levantar más temprano. Y efectivamente, nos levantamos más temprano y nos acostamos más tarde. Y no nos alcanza el tiempo. Y entonces preguntamos, bueno, ¿y a qué hora quiere que ore? ¿A qué hora quiere usted que yo ore, pastor? Si soy una persona muy ocupada, tengo muchas obligaciones. Así es. Vivimos en un tiempo de muchas ocupaciones, con muchas obligaciones y muchas responsabilidades de esta vida cotidiana. Pero a pesar de todas nuestras ocupaciones, hermanos, Dios sigue llamándonos, así como le dijo a sus discípulos en el huerto de Getsemaní, sigue diciéndole a su iglesia hoy, velad y orad. Velad y orad. Esto, hermanos, no es una alternativa. Dios no nos está diciendo a ver si queremos hacer esto. Es un mandato. Cuando el Señor les dijo esto a sus discípulos en el huerto de Getsemaní, no les dijo, les sugiero que velen y oren. No, usted lea el texto. No dice les sugiero, les propongo. No, dice les mando que velen y oren. Velar y orar. Oremos por nuestros líderes, para que ellos puedan servir bien al Señor, para que Dios los mueva a trabajar mejor, a servir más en las áreas en las que se han comprometido a servir al Señor, que los hermanos puedan levantarse y decir, yo quiero hacer más. Oremos por ellos, ellos también pasan por situaciones difíciles, ellos son atacados también porque cuando una persona se levanta con disposición a trabajar, el diablo también se levanta para estorbar e impedir que sirvan, que trabajen. Oremos por nuestros hermanos líderes en la iglesia, hermanos, oremos por ellos, para que sean ejemplo de servicio para los demás también, y que otros motivados por ese buen ejemplo digan, si él lo hace, si ella lo hace, yo también. Oremos por todos los que colaboran en los diferentes ministerios de la iglesia, de nuestra iglesia, para que el ánimo no se pierda y que además otros también se sientan motivados a involucrarse. Oremos por el trabajo y los proyectos que nuestra iglesia tiene, que podamos servir al Señor con todo nuestro corazón y que el resultado de nuestro servicio sea para la gloria de Dios, hermanos, personas conociendo el maravilloso amor del Señor. Oremos por nuestros niños, por nuestros adolescentes, por nuestros jóvenes. Hermanos, estamos viviendo una sociedad demasiado permisiva, libertina, hasta donde más no se puede. El pecado está a la puerta, como decía Dios a Caín. Ahí está el pecado, nos espera, tiende trampas. Y hermanos, el diablo está queriendo atrapar a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes. Está queriendo destruir la vida de ellos. Y si nosotros no somos capaces de defender a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, el diablo, hermanos, va a hacer bien su trabajo. ¿Cuántos niños crecen en la iglesia y llegan a la edad de la adolescencia y luego qué hacen? Se van. ¿Sabe quién debe empezar con ese trabajo? Usted como padre de familia. Usted debe hacerlo. Usted debe enseñar a sus hijos el amor de Dios. Lea usted Deuteronomio capítulo 6. Estas palabras que yo te repito, dice el Señor, las enseñarás, las hablarás, las platicarás, las enseñarás, las modelarás a tus hijos.
Usted debe ser modelo de esto ante sus hijos, no exigir lo que usted y yo no hacemos. Podemos gritar y exigir que ve a orar y el niño, el hijo nunca te ve a ti orando. Lee tu Biblia y él nunca te ve a ti leyendo tu Biblia. Aquí en esta casa no dicen peladeces y usted las dice cuando está enojado. Entonces, hermanos, debemos orar por nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, porque este mundo, como león rugiente, está buscando a quien atrapar. Y cuando un niño empieza a probar el cigarro, cuando el niño empieza a probar el alcohol, hermano, si no le enseñamos, un día va a ser esclavo de esto. Yo lo probé a los 13 años y me gustó. Dios me sacó de todo eso gracias a Él. Pero muchos ya no salen, hermanos. Entonces necesitamos orar. Necesitamos orar por nuestros hermanos ancianos, para que Dios los ayude a ser modelo de fe para nosotros los que vamos detrás de ellos. Necesitamos orar por nuestras familias, hermanos. Mire, el diablo está atacando a la familia de una forma terrible. Y ahí están los hijos rebelándose la autoridad de los padres, y los padres teniendo luchas en el hogar con hijos que no quieren sujetarse, que no quieren obedecer, que no quieren reconocer la autoridad y el papel de los padres en el hogar. Como dije hace un momento, la Biblia nos dice, hermanos, papás, que debemos corregir a nuestros hijos desde temprano. Usted que tiene niños aún, tiene la obligación de enseñarle a sus hijos a amar a Dios. A amar a Dios de forma correcta, a conocerlo desde el corazón, como dice la Escritura, para que cuando sea viejo no se aparte de Dios. Necesitamos orar por la familia. Yendo más allá de nuestra iglesia local, oremos por los misioneros en nuestro país y en el mundo, por todas las iglesias cristianas evangélicas en el mundo, por los siervos de Dios que están comprometidos con la obra del Señor y que están sirviendo fiel y honradamente con un buen testimonio en las iglesias donde todavía se predica el verdadero evangelio y se enseña la verdad de las Escrituras. Oremos por esas iglesias para que no se aparten de la verdad del evangelio y no sean un nido de mentiras e ideas humanas más que de la verdad de Dios. Debemos orar por eso, hermanos. Oremos también por la salvación de todas las personas que no conocen a Cristo. Oremos por los gobiernos de cada país, especialmente el gobierno y los gobernantes de nuestro país, de nuestra nación. Oremos por los conflictos que hay entre las naciones. Oremos por las asociaciones cristianas que trabajan con grupos especiales, con niños, discapacitados, gente que está en la cárcel, los hospitales, los alcohólicos, las adicciones, en fin. Hermanos, necesitamos orar más cada día. Porque motivos para orar sobran, hermanos. Motivos para orar sobran. Ahora mismo necesitamos estar orando por nuestros hermanos en Acapulco. En la semana oí a un pastor, mandaron un video de un pastor que se dice, hermanos, todo lo perdimos. Nuestro templo, el aire se llevó todo. No tenemos agua, no tenemos luz y están diciendo que hasta enero todo se va a restablecer. Y tal vez no al 100%. Les pedimos, hermanos, en el amor del Señor, dice este pastor, ayúdennos por favor. Hermanos, necesitamos más que orar, ayudar. Pero necesitamos orar. Orar para que nosotros, hermanos, nos levantemos como iglesia del Señor y podamos sentir amor por aquellos que no vemos, pero están sufriendo, como nuestros hermanos ahorita en Acapulco, como nuestros hermanos que están allá en Israel y en Palestina, porque hay iglesias bautistas allá, nos han dicho, ¿verdad? Hay creyentes allá que están sufriendo. En Haití, los creyentes no se pueden reunir porque los están expulsando, los guerrilleros son los que están con esa gente ahí en Puerto Príncipe, en la capital de Haití. Es una cosa terrible ahí. Entonces, hermanos, necesitamos orar, levantarnos en oración, lejos de decir ya no oremos, hay que seguir orando. Si otros no quieren orar, nosotros debemos orar, nosotros debemos tomar la iniciativa de decir yo me levanto y voy a orar, hay mucho por qué hacerlo. Lo que hace falta, hermanos, es que haya quienes quieran orar, no porque orar, sino quienes quieran orar. Porque el mandato de Dios sigue vigente y es además urgente. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Vamos a terminar, hermanos, con una oración. Amado Señor, en esta tarde reconocemos, Dios, que de verdad, Padre,
La iglesia de hoy tiende a ser una iglesia muchas veces despreocupada de muchas cosas. Muchas cosas están pasando en el mundo, Señor, y nuestra oración es: ayúdanos a ser fuertes ante todo esto que sucede, para que nosotros, Señor, no podamos o no debamos ser arrastrados tras el desánimo, la desesperanza. Que lo que pasa en el mundo, Señor, a nosotros no nos tome de sorpresa, porque nosotros, conocedores de tu palabra, ya lo sabemos, tú lo dijiste. Amado Señor, permítenos ser una iglesia despierta ante estas cosas y dispuesta, Señor, a levantarnos y responder en oración ante las circunstancias que a nuestro alrededor y en el mundo están sucediendo. Señor, pues te pedimos, por favor, que nos ayudes a tener claro, Dios eterno, que tú eres Señor soberano y decides para nosotros como hijos lo que sea mejor. Y no nos vas a preguntar si estamos de acuerdo o no, Señor, si queremos o no, lo vas a hacer. Te rogamos, Señor, nos ayudes para que cuando nosotros entramos en esas etapas, Señor, de enseñanza tuya, a través de ciertas crisis en la vida, podamos entender, Padre, que tu propósito no es que suframos, es que aprendamos a depender de ti, es que aprendamos a confiar en ti, Señor, y que nos agarremos fuertemente de ti en los tiempos de conflicto. Ayúdanos, Señor, a ser fuertes, dependientes de ti, para que cuando salgamos de esas etapas difíciles de la vida, Señor, estemos entonces capacitados y dispuestos también para ayudar a otros a salir victoriosos ante las adversidades que, querramos o no, siempre van a llegar. Amado Dios, ayúdanos pues a ser una iglesia dispuesta a orar, a ser una iglesia que retoma la oración, Señor, con determinación, y que cada uno, Señor, en lo individual podamos sentir en nuestro corazón la necesidad de orar por nosotros, por nuestra iglesia, por la iglesia en el mundo y las cosas que suceden en el mundo, Señor, para que tú puedas, en medio de todo esto que sucede en el mundo y a nuestro alrededor, llamar a otros al conocimiento de la verdad. Y que nosotros, Señor, de ser posible, podamos ser instrumentos para que así pueda ser. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.